La recibí. Bueno, empezamos. Buenas tardes a todos, desde el equipo de Clínica Médica y también el equipo de Cardiología. Vamos a presentar un caso clínico que estuvo inicialmente internado en la unidad coronaria y luego pasó a sala de Clínica Médica. Ahí. A ver. No. Bueno. Presentamos el siguiente caso. Paciente masculino de 76 años de edad que ingresa por dolor precordial de 2 horas de evolución, caracterizado por intensidad. 8 sobres. Ahí. Ahí está. Bueno, repetimos. Paciente masculino de 76 años de edad que ingresa por dolor precordial de 2 horas de evolución, caracterizado por intensidad 8 en 10, sin irradiación y asociado a leve disnea. Como antecedentes personales, el paciente tiene un carcinoma de células renales y con metástasis óseas en tratamiento con carbozatinib y nivolumab desde abril del 2024. La última infusión que la tuvo fue el 21 de marzo del 2025. Además, hipertensión, asmático y tiene un stent en la arteria descendente anterior y coronaria derecha colocados en el 2011. Una última internación en diciembre del 2024 por una embolización tumoral de brazo derecho y colocación de endoprótesis por una fractura diaficiaria patológica en el mismo, por las metástasis óseas que tiene. Como medicación habitual, nebivolol, ezetimibe, valsartán y aspirina. Bueno, el examen físico, realmente signos vitales conservados, sin signos de insuficiencia cardíaca ni de bajo gasto cardíaco. Como es protocolo, se realiza el laboratorio con enzimas cardíacas y un electrocardiograma y radiografía de tórax. Como vemos, presenta unas troponinas de 660 y un ProBNP de 1073. En el electrocardiograma, como podemos ver, ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca de 80 latidos por minuto, una mala progresión de R con ligeramente una prolongación del segmento PR y un supradesnivel en cara anterior de B2, B3, B4, B5 y en B6, con su contraposición y un intra-CT en cara inferior, D2, D3 y AB. Perdón. Más adelante. Bueno, se interpreta inicialmente como un síndrome coronario agudo con elevación de ST con un quiliquimal A. Recibe su carga de aspirina y clopidogrel y se activa en hemodinamia de urgencia. Se realiza la coronariografía con stents permeables, como los antecedentes que tenía, sin lesiones significativas. Por el hallazgo se interpreta como un cuadro de isquemia miocárdica sin obstrucción de las coronarias, de las coronarias y se le realiza un ecocardiograma con un patrón sugestivo de síndrome de Takotsubo. Lo que se vio fue una hipoquinesia de todos los segmentos mediales y apicales con preservación de los segmentos basales que determina un deterioro moderado a severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo, bastante característica del Takotsubo. El electrocardiograma de las 24 horas tuvo ahí sí el microvoltaje que nos mencionaba, sugestivo de una miocarditis. Por eso se plantea realizar una resonancia magnética cardíaca. Como de nacionalidad. Y entiendo que al ingreso, cuando lo interpretan, ven lo que es el supra, digamos, sobre todo de B3 a B6, con algo de rectificación de la cara inferior, que esto la verdad, o sea, es más específico. Y sí, ya se veía inicialmente el microvoltaje.
Ahí, bueno, como... A ver, yo le doy un pequeño de Sí, acá. una ABL, si querés pongarlo, cara lateral alta. Y cara, sí. Pero bastante bien en el anterior. 3, 2, 4, viene. Y medio tironeado. Y en cara inferior lo que describen en ese momento es que tenía algo de infra muy sutil, con rectificación, digamos, del ST. Bueno, y ahí es cuando activan hemodinamia de urgencia. Y es verdad lo del microvoltaje, ya inicialmente, desde el primer electrocardiograma, ya lo tenía, es verdad. Bueno, en este momento se plantea en la resonancia magnética cardíaca y a las 48 horas lo que hace el paciente en el laboratorio posterior de troponinas y de ProBNP hace como una cierta disociación, aumenta el ProBNP a 9000 y las troponinas seguían, digamos, en ascenso. Lo que se ve también en el electrocardiograma es que tenía bastantes cambios dinámicos, todos los días tenías como un electro diferente, pero a las 48 horas negativiza, digamos, las T, sobre todo en lo que es cara anterior y lateral. Eso nos hablaba un poco en ese momento, entiendo que lo interpretan como un Takotsubo, pero no queda claro por qué tenía tanto microvoltaje en el electrocardiograma. Y ahí es cuando se plantea, digamos, la resonancia cardíaca, y invitamos al doctor Santiago del Castillo. Sí, No. por el momento no. Por el momento no. Pato, lo detengo. Eh, 22. ¿Acá? No, al final 22. Pausar. La primera. Pausar. Ya con el informe de la resonancia, se dio, bueno, un poco resumiendo lo que dijo Santi, tenía deterioro severo de la fracción de eyección con el 26%, el defecto de contracción de los segmentos mediales apicales y los signos de edema miocárdico. En ese momento, el 27, de todo esto empezó, su internación empieza el 24 de abril, el 27 le hacen un nuevo ecocardiograma bedside, donde ven todos estos cambios que ya habíamos conocido, el deterioro severo de la fracción de eyección, y se agrega derrame pericárdico. Con toda la sospecha de la inmunoterapia, inician, se piensa en un síndrome de superposición con el síndrome de Takotsubo y se agrega la miopericarditis. Entonces, en ese momento se inician los pulsos de metilprednisolona, que los recibió el 28, el 29 y el 30 de abril. Y en la evolución del paciente vemos que este fue el 30 de abril, vemos que ya el electrocardiograma cambió. Si bien, digamos, persistieron, digamos, las T negativas, ya lo que era la progresión de las R's había cambiado y el microvoltaje no era tan notorio, por lo menos en comparación a los electros previos, por lo menos en el inicio. Y además se vio, digamos, en la curva de las enzimas cardíacas, él había partido, digamos, más o menos el 26 de abril con 9000 de ProNP, y este fue el último día que recibe el pulso, que fue el 30, ya tenía 1600, y las troponinas también bajaron drásticamente. El valor más alto que llegó a tener fueron 1200. Y bajó. Sí. También acá, normalmente, no ven lo pasaron, se lo armaron, la disociación era franca, los marcadores, pero lo que nos llamaba la atención es que el primer día 1000, segundo día 900, después vuelve a ser 1000, ese aplanamiento de la troponina tampoco era compatible con el consumo. Sumado a todo esto, ahí decidimos pulsarlo. Y cuando lo pulsamos, tenemos que mirar mucho cómo se comportan los marcadores después del primer día de pulso. En las 24 horas, la tendencia que baja un 50%. Eso lo pone en el grupo de respondedores a la consultante. Si no baja, ya, el primer día hay que empezar a pensar en un segundo inmunosupresor, que lo quiera configurarlo, avanzar, uno elija, porque la gran mayoría de esos inmunosupresores tardan muchos días en actuar. Entonces, por eso se toma 24 o 28 horas como mucho para ver esta respuesta. La respuesta anterior la tenía, pero era estaba cerca de 1000, y esa primera respuesta del sexo de la segunda pregunta fue más rápido. Ahí ya estamos tranquilos, sumado a que mejorar los puntajes. Pareció la R de toda la cara. Sí, no tenía, de hecho. No tenía.
Bueno, evoluciona clínicamente estable, el paciente en el medio tuvo unas intercurrencias, digamos, más bien infectológicas, pero después, digamos, de los pulsos de corticoides, permanece clínicamente estable y lo pasan a sala de clínica médica como para descomplejizar. Durante toda la internación se fueron titulando, digamos, medicación para un paciente con un VI severo, beta bloqueantes, valsartán, aspirina, atorvastatina, espironolactona, que se le habíamos agregado, dapaglifosina y obviamente nosotros continuamos con el tapering de corticoides. Cuando nosotros lo recibimos en sala ya teníamos 60 miligramos de meprednisona. En conclusión, y nada, en este momento, si bien la sospecha fue alta y el paciente mejoró notoriamente con los pulsos de corticoide, acá entra en cuestión si es necesario o no tomar una biopsia miocárdica como para confirmar diagnóstico, pero esto bueno, lo hablamos bien en la revisión bibliográfica. A modo de resumen y como para introducir el tema, existe, digamos, un gran grupo de inmunoterapia, entre ellos son los inhibidores de los puntos de control, los checkpoint, que normalmente nosotros en este esquema. Normalmente no, digamos, cuando hay la presencia de una célula tumoral, tienen un PDL1 y las células T, los linfocitos T, PD1, que se suelen, digamos, asociar y eso hace que se inactiva el linfocito T y no, digamos, no, digamos, el sistema inmunitario queda desactivado. Esta inmunoterapia lo que hace es básicamente, es un anticuerpo monoclonal que se une, puede ser tanto al ligando que representa, digamos, la célula tumoral o el linfocito T, y este linfocito T se activa y de esta forma genera la muerte de una célula tumoral. A simple explicación. Después se plantea, digamos, un poco la incidencia de sobre todo de la miocarditis, que es de lo que quizás está un poco más escrito. Esto es un metaanálisis que básicamente reunió aproximadamente 540 trabajos que resumen más o menos 50.000 pacientes que estaban, digamos, expuestos a la inmunoterapia. Y lo que vieron en los resultados es que la incidencia, si bien es menor, tiene una tasa de mortalidad asociada a inmunoterapia que en este análisis es del 38%. Pero es verdad que fue, digamos, un grupo muy heterogéneo con diferentes tipos de tratamiento que habían recibido previamente, eh, pero la verdad es que comparte por lo menos el valor tanto de opinión de expertos y en las diferentes guías de cardiología, el valor siempre supera mayor al 30%, que es bastante. Un poco de resumen de miocarditis como tal, es el paciente con la presentación clínica es un dolor precordial, pueden presentarse con insuficiencia cardíaca o arritmias. El diagnóstico como tal se puede ver, son diferentes pilares, pero bueno, en el electrocardiograma podemos ver bloqueos AB de diferentes grados, pues se pueden ver arritmias, se puede ver, bueno, el microvoltaje que ya habíamos hablado, la elevación de las enzimas cardíacas, en el ecocardiograma puede haber disfunción ventricular o no, y bueno, y lo que vimos en la resonancia cardíaca, que vemos el edema miocárdico. Y obviamente si se logra tomar una biopsia miocárdica, dependiendo de la estabilidad o no del paciente, se ve todo lo que es la infiltración de los linfocitos en el miocardio. Y el tratamiento, cuando está la sospecha, inicialmente obviamente es suspender la inmunoterapia. Existen diferentes escalones que proponen, digamos, las guías de oncología que dependen del grado de miocarditis. Pero la verdad es que todos comparten que si bien se puede iniciar con prednisona o sus equivalentes, se da como dosis, entiendo que de trasplante cardíaco para evitar que son los pulsos de metilprednisolona y después se sigue eventualmente el tapering. Cuando no responden, se agrega micofenolacto o existen otros que son bastante raros, no los vi que se hayan usado por lo menos. Bueno, y esto es lo que te comentaba, Santi, que es digamos, un estudio de cohorte donde vieron cuál era el riesgo de los pacientes en producir eventos vasculares o miocarditis, tanto con doble inmunoterapia frente a un paciente que solamente recibía un tipo de inmunoterapia. En un grupo eran más aproximadamente 300 pacientes divididos digamos, en dos, en el cual estaban expuestos al nivolumab y al ipilimumab,
frente a otros que solamente recibían o pembrolizumab o nivolumab, dependiendo cuál. Lo que vieron básicamente, y el objetivo de esto era ver en 6 meses qué eventos cardiovasculares podían producir. Y lo que vieron es que la verdad es que sí, cuando se tienen terapia doble, terapia con anticuerpos monoclonales, es que aumenta el riesgo. Esto es bastante nuevo. Y esto es hay bastantes casos reportados. Este es un caso de un paciente que en realidad tenía un adenocarcinoma gástrico, que ya tenía 3 líneas de tratamiento previas, pero intentan como última línea tratamiento solamente con nivolumab. La verdad es que llega con un dolor torácico dentro digamos, de 2 horas de evolución, con digamos, bastante insuficiencia cardíaca, muy descompensado, le hacen un electrocardiograma también, es como muy parecido a esto, después les dejo el link, tiene un electrocardiograma con supradesnivel, sobre todo en cara inferior, lo estudian como un paciente coronario, sin lesiones, y evoluciona a las 24 horas con microvoltaje también en el electrocardiograma. Y ahí es cuando deciden hacerle, digamos, un estudio de resonancia y inician rápidamente, en realidad, el tratamiento con corticoides, pero como se tardó más o menos 48 horas en llegar y el paciente ya había, digamos, llegado en, digamos, un shock cardiogénico, si bien recibe los pulsos de corticoides y agrega micofenolato, fallece, digamos, a las 72 horas con muy mala evolución, ¿no? Se los dejo después porque está ahí. ¿De qué año era Este, más o menos? ya te digo, está acá. 2023. ¿El 2023, es la última cita. Claro, bueno, eso dice obviamente no existe una diapositiva para atrás, una incidencia del 1%, Sí. pero en una época que desconocemos que existe. Entonces, estos pacientes que tienen cáncer y que están en la edad de tener enfermedad coronaria, si un paciente tiene cáncer de 70 años y tuvo, la esposa cuenta que tuvo un dolor de pecho y se murió en la casa, ¿qué vamos a decir? Un ingreso cuando se infartó, un evento coronario se infartó con la edad de tener eso. Yo creo que ese 1% es una subestimación del fenómeno, porque precisamente no lo diagnosticamos, ¿no? De hecho está la prueba está de que un caso haciendo en combate es un queja por toda la literatura en el año 2023. O sea, a mí me da la sensación que ese número, el 1% dentro de 10 años, va a ser un número muy superior porque dado que tenemos más conocimiento de este fenómeno, lo vamos a pensar más y por consiguiente lo vamos a encontrar más. Y naturalmente no es que la prevalencia va a aumentar, sino que el reconocimiento del fenómeno se va a aumentar. Lo que no quita, y por supuesto, que usando dos cosas que hacen lo mismo, la prevalencia va a aumentar, ¿no? Mama hoy en día usa pertuzumab y el doble inhibidor de checkpoint. Es probable que avancen los ensayos clínicos hacia tratar de demostrar beneficio contra la monoterapia. El punto es, necesitamos más información para saber el análisis de costo-eficacia de esto, la verdadera toxicidad, cardiotoxicidad, toxicidad tiroidea, toxicidad, todo lo que sabemos. Nosotros en este mismo Ateneo ya hemos presentado pacientes con tiroiditis, con inhibidores de checkpoint, hepatitis, con inhibidores de checkpoint, inclusive mielitis transversa y mielitis superficial por inhibidores de checkpoint. Hoy es el primer caso de miocarditis, yo debo reconocer una conocida que existía. La verdad para mí es una novedad. Así que, como no conozco que existía, no la busco ni la pienso ni la encuentro, y entonces contribuyo a que ese 1% sea un número muy bajo, muy probablemente subestimado. Necesitamos más información para un análisis de costo-eficacia. Por ahora está hecho y sigue siendo favorable su uso. Nadie va a decir que, bueno, los dejamos de usar porque pueden tener efectos graves en el paciente, porque muchos pacientes se benefician de esto y ahora están probados en muchísimos casos para alargar la calidad de vida, la calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero llegará el momento cuando le conozcamos totalmente su toxicidad y los análisis de costo-eficacia puedan ser hechos sobre base más sólida. Por ejemplo, esto que casi todos que conocemos. Yo, estoy de acuerdo,
cambiaron la historia de casa. Primero con algún Nobel, o sea, con la droga que no hay duda de que es preciosa, ganó más Metastásico, una tecnología de vida pésima, 5 años, hoy tiene una tecnología central y por hecho. Y hoy ya, con cáncer llamado triple negativo, la arrancan con una terapia sumada a la sensibilidad. Entonces, no hay duda de que cada vez vamos a ver mucho más de esto, que tenemos que profundizar mucho con el ese número inicialmente era más bajo todavía, era 0,3%. De las series en farmacovigilancia, 0,3%, fue subiendo un poquito, coincido 100% que va a ser más alto, no solo por eso, porque lo pensamos más, sino porque tenemos estrategia de vigilancia activa ahora. Los pacientes que van en inmunoterapia, los vemos en el consultorio, les pedimos troponina basal, electro, perfil clínico, y a todos les hacemos troponina en cada ciclo, cosa que hace 3 años hemos pensado. Hoy a todos les hacemos. Entonces, el hallazgo de la famosa troponinitis, que no sabemos tampoco el caso clínico, es eso, tendría que no tiene síntoma, que no tiene cambio en el eco, que no tiene nada en el eco, y vemos, ya me pasó varias veces, de ver 100 troponina, y hacemos con eso, eso normalmente no lo es, pero que ninguno tiene cambio en la resonancia, de lo que he visto, ninguno. Pero eso, de alguna forma, hay que hacer algo, porque algo está pasando. No va a quitar la troponina, y en este caso sabemos por qué, contra la célula de cardio. Entonces, en esos casos, hoy, antes de esos pacientes, lo hemos hecho en la central, los internábamos y los pulsábamos. Normalmente hoy no lo hagamos más. Hay nuevas revisiones que hablan de tratarlos por el intermedio, que sigan el inhibidor checkpoint, pero además que empiecen una dosis más de corticoides orales, sin internar. Antes los internábamos, los pulsábamos, hoy, paciente con elevación asintomática de troponías, es solamente corticoides orales. Pero digo, esos pacientes ya los vamos a considerar, porque tienen algo de hipertensión, algo de incuria en lugar de inmunomediadas. Pero eso, lo que sí creo también es que la mortalidad probablemente va tiene a la baja, porque la vamos a reconocer más, lo sabemos tratar mejor, porque rápidamente lo podemos identificar y tratar, y eso es lo que cambia el programa. Bueno, ya estamos. Continuamos. Sí, pero pausalo. Sí, sí, tal cual. En este caso, me parece que nosotros lo mandamos. Bueno, vamos a hablar de un caso de insuficiencia respiratoria en paciente inmunosuprimido que tuvimos en la terapia intermedia en el mes de marzo, que lo vimos en conjunto con la gente de infectología y de anatomía patológica, que nos dio una mano también. Básicamente el caso es un paciente masculino de 74 años, como antecedentes importantes, oriundo del norte de Paraguay, vivió ahí hasta los 18 años. Aparte de eso, madre y padre fallecidos, de ahí no tenemos ningún dato de antecedente de salud remarcable, no es conocido. Y aparte de eso, una enfermedad renal crónica de causa desconocida, para la cual hizo un trasplante renal a donante cadavérico en junio del año pasado. Acá un poco de los datos relevantes pre-trasplante, bueno, acá están las serologías y durante la evaluación para el apto infectológico, lo que se había encontrado acá en mayo del 22 es 2 recuentos de hiperosinofilia de 32% y 27%, a lo cual, cuando se lo fue a estudiar al paciente, vemos que ya tenía en noviembre un parasitológico seriado, el cual dio resultado negativo, no había ninguna forma parasitaria, y el parasitológico que se pidió en junio del 22 por estos hallazgos, también dio como resultado negativo sin ninguna forma parasitaria. A esto también se complementa. Todo esto es pre-trasplante, sí. También se le pidió inmunoglobulina E, un resultado de 5.900. El paciente tenía un relato un poco extraño, algo compatible con algo de rinitis alérgica. Se hizo print test, todos negativos. Así que como se descartó la causa infectológica, se interpretó como algo alérgico y se dio el apto. Esto como post-trasplante, varias internaciones por infecciones urinarias a rescates multiresistentes. Y lo importante, en marzo, a principios de marzo de este año, tiene un rechazo renal agudo borderline, que esto se encuentra en contexto de caída persistente del filtro glomerular, que lleva a que le hagan biopsia, ahí le encontramos el rechazo, por lo cual se interna desde el 5 al 7 de marzo para pulso de corticoides, que recibió metilprednisona 250 miligramos día. En la internación actual, que es de la que vamos a hablar ahora, que es del 19 de marzo,
Vemos que esta es la medicación que tenía el ingreso, inmunosuprimido con meprednisona 4 días, tacrolimus 2,5 días y everolimus 2 miligramos cada 12. Acá lo que lo trae a la guardia es una semana de evolución con hiporexia, astenia, un dolor abdominal bastante inespecífico, difuso, leve, periumbilical. En principio, dos episodios de diarrea no disentérica en los días previos, que después no repitió, y fiebre en el domicilio de 39 grados. Cuando llega, un laboratorio con falla renal reagudizada, maneja más o menos 2,2, acá llegó con 2,8, una orina muy patológica con nitritos, leucocituria, piocitos, y un urocultivo que posteriormente termina cerrando con una ecolible que era similar a rescates previos que ya había tenido. También la inmunosupresión estaba en rango, puntualmente el tacrolimus, y una tomo de tórax y de abdomen que se pide en contexto de buscarle un foco. Acá puse una de las imágenes de la tomo, la de tórax, la verdad estaba limpia, no tenía nada remarcable, y en el abdomen se informan una colitis, que la verdad de inicio se desestima porque el paciente de la clínica que tenía no era compatible como tal con una colitis, era un dolor muy inespecífico, diarrea no tuvo desde que llegó, así que se interpretó como una ITU, más o menos la colitis, y se trató con meropenem sensible desde el inicio, posteriormente con el rescate de la ecolibre. Lo importante igualmente en este caso son las intercurrencias que tuvo en la internación. El primer día, que es el 20 de marzo, tuvo un episodio de proctorragia sin descompensación hemodinámica, una caída leve del hematocrito, con un requerimiento de una unidad de rojos, que después el hematocrito quedó estable, el paciente nunca descompensó ni volvió a repetir el evento. Igualmente, el 21 de marzo se hace una BCC, en donde lo que informa es esto, mucosa congestiva con parches eritematosos, no mucho más, no había sangrado evidente activo, y se toman biopsias, más que nada en contexto de inmunosupresión, buscamos CMV que era no detectable, y bueno, la anatomía patológica que había quedado pendiente. El día 6 tiene una FA de alta respuesta que con amiodarona revirtió sinusal, se interpretó en contexto de la anemia. Y lo importante, bueno, el día 27, el día 9 de internación, tuvo un cuadro agudo, caracterizado por disnea, mala mecánica ventilatoria, a expensas de prensa abdominal, taquipneico, desaturando aire ambiente con requerimiento de máscara reservorio a 7-8 litros, que con eso corregía 95-94%, tos no productiva y reagudización de la anemia que venía presentando. En este escenario, lo que se hizo para estudiar al paciente fue de inicio un multiplex de vía aérea superior por la inmunosupresión, en donde rescata un SARS-CoV-2 y un rinovirus y un enterovirus. Aparte de eso, acá como para explicarlo un poco, en un paciente que llevaba 9 días de internación con un cuadro de aparición súbita, con disnea y mala mecánica ventilatoria, más la desaturación, sumaba que no tenía tromboprofilaxis por el sangrado que había tenido recientemente, con la anemia reagudizada, y la FA con criterio de anticoagulación, que por este sangrado no estaba anticoagulado. De inicio se pensó en un posible TEP, por eso el primer estudio por imagen es un centello BQ, también un poco por el antecedente de la falla renal y del trasplante. En el centello BQ no tenía ningún defecto perfusivo, pero sí ya hablaban de algo de opacidades bilaterales, que acá lo que tengo es el corte tomográfico del centellograma. Acá lo dejo correr una vez. Esto es el mismo día que empieza con los síntomas respiratorios, bastante feo, que comparado con la que tenía el ingreso, que estaba totalmente limpia. Acá ahora la dejo correr de vuelta, pero más que nada lo que se ve es un infiltrado bilateral difuso, medio retículo nodulillar. Y que, como digo, en comparación a la de ingreso, que estaba totalmente limpia, es un cambio importante. Una pregunta, ¿el parasitológico, tuvo parasitológico negativo durante la internación o contra la colonia muestra? No, lo único que tiene previo a esta internación es 2 parasitológicos seriados que se habían hecho previo al trasplante. Previo al trasplante. Sí, después de eso, De la infiltración por es claro, un diagnóstico alternativo fuertísimo. sí, en el posterior a eso no volvió a tener, tampoco tuvo, sí, ya se spoileó. Tampoco volvió a tener hiperosinofilia en los controles después del trasplante, ya con corticoide encima, es cierto. No volvió a presentar hiperosinofilia. A lo mejor ya ha tenido cuadros clínicos como de diarrea No. crónica, digamos, que quisieran pensar en, bueno, en un parasitológico seriado, pero no los tenía, sí los
Eso es esa imagen de colitis. Y en algunos, cuando lo fuimos a buscar para atrás, había algunos hemogramas con algo de osinología no tan marcada, de 7%, Claro. siempre en el contexto de pacientes tendrán alguna ocurrencia nueva recuperación del cuerpo, antibióticos, largo ciclo de antibióticos que realizó muchos de poblaciones abdominales digamos, tenía siempre intercurrencias, reclamaciones, múltiples medicaciones y en algunos sin síntomas abdominales en la retórica y algunos hemogramas que tenían algo de eosinofilia con parásitos previos negativos sin vuelta, sin regreso del paciente al funcionamiento. Bueno, esta es una radiografía del mismo día que inició con la clínica, un poco correlacionado con el corte tomográfico que vimos recién. A este momento, bueno, también se hizo un lavado bronquialveolar. Acá en la imagen capaz no se ve bien, pero bueno, el líquido que se recupera de la instilación era hemático. Y en el informe también habla de restos aromáticos en ambos bronquios. Acá de inicio, lo que se hizo, bueno, se instiló algo de ácido tranexámico. De esta muestra se hicieron varias serologías que posteriormente tuvimos el resultado, todas no detectables, TBC, PCP, micológicos, clamidia, micoplasma, varicela, herpes, todo no detectable. En primera instancia, todo esto se interpretó como una hemorragia alveolar difusa secundaria a infección. No nos quedaba claro a qué. Todos estos resultados que dije los tuvimos posteriormente. COVID. Era negativo al ingreso, Sí. es decir, por hospitalario y un rinovilo anterológico. También estaba en un mundo que no pudo decir todos los pacientes y todos nosotros conseguimos. De inicio, bueno, estuvo con soporte ventilatorio con cánula de alto flujo. Empezó tratamiento antibiótico empírico con ceftazidima Vivactam por ser colonizado KPC previo, linezolid, un poco por la falla renal y TMS y corticoides a la sospecha de PCP. Rendes igualmente terminó intubado, pero bueno, recibió Remdesivir de inicio con el corticoide que ya estaba recibiendo por el PCP y nebulizaciones con tramexánico a la hemorragia alveolar. A pesar de todo esto, tuvo mala evolución, empeoró la mecánica, empeoró el requerimiento de oxígeno, agrega hemoptisis, el requerimiento de transfusionales casi que diarios, así que el día 11 de internación, el 29, se intuba y aparte de esto, hace hemodiálisis por sobrecarga en contexto de oliguria y falla renal que progresaba. Hasta acá el pronóstico del paciente era bastante malo, una evolución muy tórpida, hasta que el 4 de abril, un poco lo que destapa la olla, es que sale el informe de la anatomía patológica de la BCC que se había hecho el primer día, en donde acá informa esto, presencia de nematodos que impresionaba corresponder a estrongiloidiasis. Un poco lo que nos explicaron las imágenes, acá lo que podemos ver en las criptas del intestino es los granulomas eosinofílicos como respuesta a la infección, y esto que es una forma larvaria del parásito que lo vemos un poco mejor. Con este hallazgo se pidió revisión del VAL y en el VAL lo que se encontró fue esto, básicamente esto es el líquido del lavado. Tuki, ahí se movió, ahí lo pongo de vuelta. No, estos son los estadios laboratorios Sí. más avanzados. En el colon, una presentación que sería una Claro. ahora vamos a ver el ciclo, es un importante que debería ser como lo cual que ingresa por la cutánea para estos ya son estadios más avanzados, el laboratorios enviando por el pulmón, Así que bueno, con estos hallazgos se reinterpretó como una hiperinfección por estrongiloides. Ahora hablamos un poco de eso. Se inició tratamiento con ivermectina 12 miligramos día y albendazol 400 cada 12. Acá el paciente empezó a tener una buena respuesta clínica, se pudo extubar el 9 de abril sin complicaciones. Acá, a razón de la verdad, también había recibido más de una semana de antibiótico empírico, los antiparasitarios, la hemodiálisis y bueno, el corticoides que venía recibiendo. Pero bueno, el parásito está constatado que estaba. Ya actualmente, en su momento, perdón, cuando inició se había suspendido la inmunosupresión, actualmente ya se pudo restituir y ahora está en sala general en plan de descomplejización. Pero bueno, un poco en base a todo esto habían surgido un montón de interrogantes porque era algo que no estábamos acostumbrados a ver, que no teníamos mucho conocimiento. Un poco de eso vamos a charlar, es cortito igual. Un poco, bueno, ¿qué es esto del Strongyloides stercolaris? Es un parásito del grupo de los helmintos, que es el único que tiene la capacidad de hacer autoinfección, que ahora vemos un poco qué es eso.
Epidemiológicamente se desarrolla más en zonas tropicales y subtropicales. Acá este mapa pareció que estaba bueno, no me queda muy claro por qué no hay datos de Argentina, pero sí está bueno para ver que alrededor estamos rodeados de zonas endémicas y particularmente en Brasil hay zonas hiperendémicas que de hecho cuando uno busca la mayoría de la bibliografía son casos reportados en Brasil. Como forma de transmisión, contacto de la piel con tierra contaminada es lo más común, lo que va arriba. Por debajo de eso, fecal oral o persona a persona, que es menos frecuente. Lo importante un poco es esto, el ciclo. Acá, sin caer en tecnicismo de las formas larvarias, un poco lo importante es esto, que tiene dos formas de desarrollarse de forma completa, que es una dentro del huésped, por eso se dice que tiene autoinfección, y otra es por fuera del huésped. Por ejemplo, si tomamos como punto de inicio acá, vemos que se puede desarrollar fuera del huésped a formas adultas maduras, que son las que después van a entrar en contacto con la piel, entran al torrente sanguíneo y de ahí van hacia el alveolo. En el alveolo van a hacer una migración ascendente hacia la tráquea y la faringe, se degluten y llegan al sistema digestivo. De ahí, importante, hay dos localizaciones. Una es el intestino delgado, donde se aloja la hembra, que de ahí larga los huevos, digamos, la oviposición, los cuales eclosionan en el colon. Y ahí lo que puede pasar son varias cosas. Primero que se puede desarrollar mismo en el colon y hacer, como decía, la autoinfección, que sería traspasar la mucosa y volver a la circulación. Por eso puede hacer todo el ciclo nuevamente dentro del huésped, que eso es la autoinfección. O por otra parte puede eliminarse por la materia fecal y contaminar el ambiente. O incluso a través de la mucosa perianal volver a ingresar. Esto un poco justifica los síntomas que serían lo más importante, perdón, la mayoría de los casos son crónicos asintomáticos, porque en pacientes inmunocompetentes la eliminación de las larvas es en poco volumen e intermitente, pero bueno, en pacientes inmunocomprometidos es más común que den síntomas, que pueden ser dermatológicos en el sitio de puerta de entrada, que suelen ser lesiones parecidas a la de la escabiosis, medio como lineales, como galerías. Y si no, bueno, respiratorio puede ser tos, disnea o insuficiencia respiratoria, lo más grave, o gastrointestinal, ya sea pérdida de peso con mala absorción, ya sea con diarrea o con constipación. Eh, Después, bueno, un poco lo siguiente que nos preguntábamos un poco era qué es lo que pudo haber precipitado que pase esto. La bibliografía, hay bastante sobre esto, más que nada a partir de la época de la pandemia, donde lo que se dio particularmente es que muchos pacientes con COVID que recibían tratamiento empírico con corticoides, posteriormente desarrollaban esto. Entonces hay mucha bibliografía de esta época de la pandemia. Puntualmente marcan dos teorías de qué es lo que puede precipitar esto relacionado con el corticoide. Pareciera que el corticoide, más allá de inmunosuprimir y disminuir el recuento de eosinófilos y la respuesta de los mastocitos, lo que puede generar es que el corticoide mismo se metaboliza en el hígado a un compuesto que es similar a la ecdisona, que es un compuesto biológico que usan los parásitos para hacer dos cosas, para fomentar la oviposición, o sea, poner más huevos, y pasar de una fase parasitaria a otra. Entonces, justamente por eso hay muchas series de casos en pacientes con COVID que al recibir corticoides desarrollaban hiperinfección. En este artículo hay una serie de casos sobre esto. Y en este otro artículo habla un poco puntualmente de la parte teórica de por qué el corticoide podría fomentar esto, que tiene que ver con esto, con hacer compuestos que son agonistas y que precipitan todo el ciclo larvario. Un poco para agregar de métodos diagnósticos, no hay ninguna prueba diagnóstica ideal. El parasitológico único tiene muy baja sensibilidad por esto, porque la eliminación de la larva es intermitente. En principio, con muestras seriadas de 7 días es lo ideal. El PCR, bueno, menos disponible. Y la serología, lo que tiene es que hacer reacción cruzada con otros helmintos. Y bueno, no te marca si es agudo o crónico. Después un poco, qué papel jugaba el COVID en nuestro caso en particular. Bueno, no queda muy claro del todo la evolución que venía teniendo el paciente, a qué podemos relacionarlo en mayor medida, pero bueno, claramente el parásito algún rol tenía, claramente. El tema del rol de COVID es más difícil de determinar, no teníamos ninguna muestra como para hacer un análisis cuantitativo de la carga viral. Y bueno, un poco esto que decía, muchos casos reportados en pandemia. Lo importante a destacar es esto, no es que el COVID tenga algo que ver, sino que era el evento que los hacía llegar al corticoide, que es el punto importante, pero bueno, hay mucha serie de casos en esto. Y este otro de acá abajo me pareció interesante para mostrar esto, que el COVID podemos sacarlo de la ecuación. Este caso es una paciente con una uveitis que estaba recibiendo tratamiento con prednisona y desarrolla una hiperinfección por estrongiloides. Y este otro me pareció que estaba bueno, es un paciente muy similar al nuestro, un trasplante hepático que hace rechazo agudo, perdón,
hace pulso de corticoides y a los 6 meses hace una hiperinfección por estrongiloides. Lo importante es que en este caso en particular el paciente termina falleciendo, lo cual es lo más común porque la mortalidad es bastante alta, cercana al 70%, depende de dónde se busque, pero bastante alta. Y bueno, redondeando un poco, ¿cómo es el tratamiento? Bueno, hay muy pocas cosas claras. De lo que sí se sabe es que siempre hay que tratarlo porque la mortalidad es alta, ya sea infecciones crónicas sintomáticas o cuando lo encontramos por síntomas. En pacientes inmunocompetentes, el tratamiento sería ivermectina, 200 microgramos kilo día, 2 días. Y en inmunosuprimidos es el mismo esquema, repetido a los 14 días para atacar, digamos, la autoinfección, el segundo ciclo. En los casos complicados como este, hay mucha menos evidencia, la mayoría es todo opinión de expertos. Entre las cosas que se plantean es hacer antibiótico empírico contra bacilos gram negativos, porque pareciera que predispone al desarrollo de sepsis a foco gastrointestinal, porque el parásito precipita la translocación bacteriana. Entre, bueno, reducir o eliminar la inmunosupresión, eso parece estar más claro, si es posible sacarlo. Monobiterapia, bueno, pareciera que es mejor la biterapia con ivermectina albendazol. ¿Y cuánto tiempo? Pareciera que 14 días es un buen número. Incluso algunos proponen ivermectina supresora, una dosis semanal durante 6 meses. Y en cuanto al seguimiento, bueno, depende mucho cómo llegaste al diagnóstico, pero pareciera que lo ideal es con análisis de la materia fecal, salvo parasitológico, 2 a 4 semanas post tratamiento. Y lo último para terminar, una de las preguntas que nos surgió es, bueno, si esto se podía prevenir de alguna manera, más que nada teniendo en cuenta dos cosas, que somos una población epidemiológicamente expuesta, puntualmente este paciente en particular, el cual se sometió a un tratamiento inmunosupresor. Entonces, si se podía hacer algo al respecto. Este artículo no da ninguna respuesta en concreto, pero sí plantea estos 3 escenarios que serían estudiarlo claramente, hacer tratamiento empírico o que no lo amerita a nivel de costo-beneficio. En UpToDate hay un algoritmo, que lo mismo es opinión de expertos, pero es bastante interesante como para saber qué conducta se podría tomar. Redondeando y yendo un poco a nuestro paciente, acá lo que ponen es que si es una población expuesta y va a inmunosuprimirse, en este caso con corticoides o ya sea por el trasplante, lo que te dicen es que te fijes la ventana de tiempo que tenés hasta que sucede ese tratamiento. Si tenés menos de 2 semanas, pareciera que uno podría hacer tratamiento empírico con ivermectina. Y si tenés más de 2 semanas, lo ideal sería estudiarlo y en base a eso ver si se trata o no se trata. O incluso, bueno, proponen también tratamiento empírico, pero bueno, no queda tan claro. Lo importante pareciera el gap que tenés de tiempo hasta que se inmunosuprime. Y no mucho más. El COVID fue claramente expuesto, viene por un cuadro abdominal con placa limpia. Sí, sí, sí. No vi. Sí, es todo intrahospitalario. Sí. Es una concordancia, no había relación entre COVID, corticoides y hiperinfección. No, al revés, ¿no? Viene con dolor de panza, con placa limpia y ahí se va el COVID. Ahí se va. Sí, sí, sí. Con una estrella que ha recibido los corticoides por el Ah, Claro, a principio de mes. Creemos, va a ser el caso de González, para tomar algo de la infección por estroquiloides o la infección diseminada, es algo que creo que todos lo hemos estudiado, pero una cosa anecdótica de verdad, porque no había ninguno hasta ahora, pero la asociación del corticoide y los estroquiloides está muy establecida, es esa la asociación de riesgo, más que por la inmunosupresión, por el efecto del corticoide, no sé, la verdad, este paciente tenía el antecedente de haber vivido Sí. décadas en contacto con sexual. Creo que es una de las cosas que te remarca de la importancia de justamente lo que esos casos raros de la posibilidad de continuar con una infección asintomática hablando de que se está aumentando a muy baja carga parasitaria. Incluso la parasitaria pandémica, caso de eso, que escapan y la importancia es esa de lo dificultoso que es en esos casos hacer el diagnóstico de una infección crónica asintomática por corticoides, porque como vos decís, lo parasitológico, que tomando los seriados y de la mejor manera, que ya dentro de eso es complicado, cuando se empieza a quedar, lleva bastante tiempo,
toman global, pero a pesar de eso, tienen baja sensibilidad, son bastante laboriosos, llevan mucho tiempo de visualización. Y otros métodos o yo creo que es insomnio, ¿no? Si yo duermo no tengo ganas de mirar. Dormí 2 horas y media enseguida tranquilo Apaga tu y no tuve ganas de micrófono. mirar. Después te digo. o alguna forma de objetivo, digamos, el aumento de carga parasitaria, el objetivo de o alguna cosa así, son muy laboriosos. Las serologías tampoco así no tienen buena. No sé si necesariamente no se están disponibles, no conozco serologías para los tiroides, la especificidad y ya que se también a cambiar. Por lo tanto, el diagnóstico es muy complejo. Como vos decías al final, hay muchas cosas propuestas, de hacer varios parasitológicos, la sensibilidad, hacer técnicas más invasivas como podría ser hacer endoscopías con aspirado de líquido duodenal, que ahí es donde uno puede tener el adulto, eventualmente alguna siendo efectivo, ver pacientes que lo admiten, ¿no? Que hayan tenido exposición, o incluso los tratamientos pues, empíricos, en particular si hay eosinofilias inexplicables. Este señor la tuvo o no la tuvo, porque si vos me empezás a preguntar y un poquito alérgico es, o sé yo, obviamente no se sabe. Y bueno, y lo otro también es cómo seguir el tratamiento. Son casos tan raros, tan aislados. Está establecido cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Nosotros decidimos hacer al menos 14 días de terapia. Viene una cosa que no le dijimos, o sea, esa larva que se dio es en el estudio del VAL. El paciente después estuvo ventilado, pero apenas acababa de diagnóstico de empezar el tratamiento, teníamos respiradoras braquiales, seguía viendo larvas, y sí tenemos por suerte un parasitológico, ahora sí tomado, teníamos el diagnóstico que tiene larvas de transpiroides. Entonces, por lo menos vamos a poder hacer seguimiento hasta la negativización del parasitológico, pero 2 semanas de terapia y cuando están con la hasta la negativización, es en principio lo que proponemos hacer. Y creo que lo más importante del caso es que nos dio el diagnóstico fue el patólogo. Fue que vio, que encontró algo raro en la biopsia de colon, muestra no ocular, encontró unos quiloides, y que él se movió para contactarnos y encontrarnos a nosotros, y eso gatilló a buscar un rival y encontrarnos a un lado. No lo mismo sabido. La verdad que, de hecho, la muestra del rival ya había sido mirada por el laboratorio, no la sabían la clave, porque no les salieron hijos, lo revieron fuerte en cuanto el hallazgo de la el COVID está también. el COVID con coinfección. Claro. Tienen COVID con coinfección. Vos sabés que cuando vos estás contando el paciente, vos contaste algunas cosas como por ejemplo el primer archivo, como es la eosinofilia, a veces depende de la alarma, contaste Paraguay sobre la primera alarma, pero me dijiste el COVID y el enterovirus y que como. Todo junto. Puede ser, pero la verdad que ¿qué hace el COVID en este caso? No se entiende, ¿no? La verdad que sirvió para despistar. ¿Cuánto tiempo lo despistó al grupo de No, y bueno, desde que empezó con la clínica el 29 de marzo hasta el 4 de abril que sale la anatomía patológica. Todas. Y la verdad que parecía COVID una Claro. COVID grave. Sí. Podríamos hacer el lazo. No, bueno, nada, porque parecía volaba. El COVID sale del hisopado. A pesar del hisopado de los COVID positivos, nosotros tuvimos un COVID antes del VAR, pero yo creo que Sí. COVID tenemos antes del VAR. Y el mal del mismo día. No nos quedamos con el COVID y decidimos hacer el VAR por la posibilidad de que no fuera el COVID, digamos, todo lo que estaba sucediendo. Pero al ver el VAL, que era para Pero el el VAR borracho,
Porque explicaba el cambio rotundo de la imagen de la personalidad. Yo recuerdo que estaba una semana antes sin síntomas, una tomografía normal, y 8 o 9 días después tenía la muestra capilar con una placa bilateral. No tiene un COVID negativo al ingreso y un COVID positivo después. O sea, claro, No, al ingreso no tenía síntomas, no confiábamos como en el COVID como un diagnóstico, pero el VAL pasaba, o sea, si no hubiera sido por la endoscopía, el VAL pasaba sin ningún diagnóstico. ¿Y qué nos llevó a hacer la colonoscopía? La proctorragia de todo el primer día. Más de Haciendo retrospectiva, haciendo también una mea culpa, esos datos que pone Gaby en la primera filmina, que son súper relevantes, porque en eosinofía relativa vemos con frecuencia y tiene múltiples explicaciones, pero no hay eosinofía, son más de 1500 eosinófilos, no es un hallazgo tan frecuente, y en general, digamos, implica la necesidad de una búsqueda diagnóstica, yendo en algún punto, en un caso de eosinofía diagnosticada, hasta la eosinofía primaria. Ese dato no lo tenía eso. No, igual ahí ellos le hacen un ese dato yo y mejor. se confían para en algo de baja es insuficiente revisión de las del paciente. Yo ese dato no contaba con ese dato, por lo tanto, mal hecho, digamos. Pero el dato es un paciente que intentaba hacer interrecurrencia que tenía, ahí está con medicina clínica, pero sí está seguramente que sea eso. Entonces estábamos 2 días con eosinofía y otro día ya no estaba más. Por tantas veces internando que le poníamos dosis de 3, 100 ml cada 8, la vamos. Esto de eosinofía desaparecía por los corticoides intermitentemente, entonces la eosinofía no era un dato certero. Tal cual. Muchas cosas conspiraron para llegar. Muchas cosas explica múltiples explanaciones, pero haber tenido más de 1500 eosinófilos antes de empezar los corticoides era algo muy relevante. Claro, más de 1500 eosinófilos. Así que vamos viendo otra cosa. Eso era muy grave. Lo otro es saber, digamos, las cosas, las cuestiones prácticas también en el medio en el que estamos y las herramientas que tenemos. Tenemos malas herramientas diagnósticas. O sea, el citológico tiene sensibilidad 50%, y no tenemos serologías, o sea que el screening que hacemos pretratante es malo. Los pacientes tranquilamente pueden tratarse con nuestro quiloide. Y el diagnóstico, cuando nosotros hacemos el dual, no lo sospechamos. Pero evidentemente es distinto si uno le dice a quien tiene que revisar la muestra que revisar. El patólogo de la primera mirada no lo vio y no. De bacteriología, la primera mirada no lo vieron. El EXEVAL, o sea, esa muestra es el laboratorio, no el patológico. Biología había sido mirado, y había sido sembrado para bacterias, supongo. Claro, sí. Bueno, sí, es capaz. Sí. La verdad que es el paciente sobrevivió. Sí. Bueno, Por ahora. dependemos de. Las formas de pasazo. Triple infección del paciente. Son 3 infecciones. Tiene una neumonitis, doble frente viral, más una hiperinfectación intraocular interpolaris, que no es muy frecuente de ver en un paciente con un rastreo negativo. La verdad que también me parece que es un paciente como para publicar, para presentar un congreso, para publicarlo a la revista, asociado con infecciones, que no es frecuente, y que la verdad tenemos todas las imágenes, la verdad que el bicho lo tenemos en mal, tenemos el colon, son lindas las imágenes de la preciosa. Muy buenas, sí. Tanto la acción como estas son del paciente, ¿no? Sí.
Se ve inclusive arriba a la derecha, la imagen de arriba a la derecha, abajo de la segunda ganancia, se ve un parásito. Ahí más abajo. Es impresionante. Varía la voz, pero el ingreso de siempre será muy Sí. exacto. No sé por qué. El teléfono para